Y adelante, por favor. Muchas gracias a Dani y a Rodrigo por la organización de este seminario y muchas buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos a la tercera edición del Seminario de Finanzas y Mercados de la Asociación de Bancos de México. Este seminario nació justamente para impulsar la innovación que caracteriza la ABM y por nuestro compromiso de generar espacios de reflexión, de diálogo, de análisis profundo sobre los temas más preocupantes y más importantes de la economía de nuestro país. Este seminario lleva 3 años, cada año rompe récords. Este año hoy tenemos a más de 9,700 personas inscritas, muy superior a los inscritos del año pasado. Y todos los años hemos ido rompiendo récord. Y yo creo que esto habla del interés que hay en la materia y del interés que hay por espacios como este, que se vuelvan un referente para académicos, para servidores del sector público, para, desde luego, personas del sector financiero, en donde encuentren a los mejores ponentes, a las mejores pláticas sobre los temas de interés de todos nosotros. En la ABM vamos a cumplir 100 años en algunos cuantos, o sea, llevamos casi 100 años trabajando para darle servicio a todo el sector financiero, brindándoles información que un banco por sí solo no pudiera tener, brindando espacios de análisis, y los seminarios han sido respuesta a esta petición por tener este tipo de espacios en donde podamos traer a las mejores ponencias y a los mejores paneles para discusión sobre estos temas tan importantes para todos nosotros y para todos ustedes. La verdad es que estamos muy emocionados con el programa que van a tener. Ahorita, conforme lo vayan viendo, van a ir viendo que fue realmente un programa muy curado, donde trabajamos mucho para traer el análisis más importante a las personas que están tomando decisiones y todo esto que les ayude a ustedes en su trabajo. Entonces, bueno, sin más por el momento, los dejo con nuestro presidente, Emilio Romano, para que les dé la bienvenida a este seminario. Y yo los invito a que participen, a que se sumen a las ponencias, que hagan preguntas y desde luego después que nos manden sus comentarios también para ver cómo lo podemos hacer mejor año con año. Muchas gracias y bienvenidos. Emilio, adelante. Muchas gracias, Regina, y muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a la tercera edición del Seminario de Finanzas y Mercados, un espacio que fortalece la capacidad de la banca mexicana para anticipar los cambios del entorno y analizar con rigor técnico los temas que marcarán la agenda financiera del país. Este foro se ha consolidado como un espacio de diálogo entre autoridades, instituciones financieras y especialistas, con un propósito claro: fortalecer al sistema financiero mexicano y generar ideas que contribuyan a su desarrollo y resiliencia. Agradezco al equipo del ABM, encabezado por Regina García Cuéllar, por la organización de este evento, a las y los presidentes de las comisiones de Finanzas y Mercados por su participación activa y, por supuesto, a los ponentes, moderadores y patrocinadores que hacen posible este encuentro. El 2025 ha sido un año de contrastes para la economía global, una desaceleración en el crecimiento, tensiones geopolíticas y ajustes en los mercados financieros. Aún así, la banca mexicana mantiene su fortaleza y compromiso con el país. Con cifras a agosto del 2025, el sistema registró un índice de capitalización del 20.31%, el más alto históricamente y muy por encima del mínimo regulatorio, y una cartera de crédito al sector privado con un crecimiento anual del 8.6%, impulsada por la confianza de los hogares y las empresas. Estos resultados confirman que la banca mexicana continúa siendo un pilar de estabilidad y financiamiento para la economía nacional. La solidez del sistema no es producto del azar, sino del esfuerzo constante y proactivo por modernizar la regulación y fortalecer la gestión de riesgos. Desde la ABM mantenemos un diálogo cercano con las autoridades para asegurar que la regulación acompañe este proceso de cambio con equilibrio entre prudencia e innovación. El objetivo es claro: construir un sistema competitivo, sólido y alineado con las nuevas dinámicas del mercado. Este año celebramos también los 100 años del Banco de México, institución esencial para la estabilidad macroeconómica del país y ejemplo de profesionalismo y disciplina institucional.
Su trayectoria nos recuerda que la estabilidad se construye con visión de largo plazo, autonomía en la política monetaria y cooperación entre sectores. En ese mismo sentido, uno de los mayores desafíos y también una de las principales oportunidades es ampliar el acceso al crédito, especialmente para las micro, pequeña y mediana empresas, que generan más del 71% del empleo y cerca del 51% del Producto Interno Bruto. El crédito bancario a este segmento alcanzó 521,000 millones de pesos, con un crecimiento anual del 7.6%. Más allá de las cifras, este dinamismo refleja el compromiso de la banca con el desarrollo regional, la inclusión financiera y la formalización de la economía. Todo lo anterior alineado al Plan México. Cada empresa que accede al financiamiento representa inversión, empleo y desarrollo para su comunidad, por lo que fortalecer el crédito a las MIPYMES seguirá siendo una prioridad para el gremio. A pesar de los múltiples retos globales y gracias al trabajo conjunto entre autoridades financieras y la banca, el sistema financiero mexicano ha respondido con gestión responsable del riesgo, regulación prudencial alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de capital y liquidez, lo que nos ha permitido mantener la estabilidad financiera como condición necesaria para el crecimiento económico. Mirando hacia adelante, el desarrollo de México requiere instituciones sólidas, marcos regulatorios claros y una banca con visión de largo plazo. Esto plantea nuevas responsabilidades, pero también una gran oportunidad para que el sistema financiero siga siendo un aliado del crecimiento, la inversión y la estabilidad económica. Aprovechando las nuevas tecnologías para derribar algunas barreras estructurales del país, como son reducir el uso de efectivo, ampliar la educación financiera e incrementar el crédito a las MIPYMES. El Seminario de Finanzas y Mercados, popularmente conocido como CEFIME, nació con la intención de reunir a quienes toman decisiones en materia financiera para compartir análisis, experiencias y perspectivas. Estoy seguro de que las reflexiones y propuestas que surjan aquí servirán para enriquecer el trabajo diario de todos nosotros y fortalecer la colaboración entre los distintos actores del sector. Les agradezco mucho su presencia y su compromiso con el desarrollo del sistema financiero mexicano. Sean muy bienvenidos al tercer Seminario de Finanzas y Mercados del ABM, edición 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias, Regina. Con esto damos inicio a la tercera edición del Seminario de Finanzas y Mercados, pensando en todos ustedes que sea de provecho. Vamos a dar inicio al primer panel, por favor. Muchas gracias. Gracias, Regina. Gracias, Rodrigo. Como todos los años, escuchamos a las instituciones agremiadas, a los participantes, y precisamente uno de los temas que más nos pidieron y que más interés levantó fue la gestión de capital en los bancos. Para eso tenemos un excelente panel conformado por destacados profesionales de la banca, a quienes nos permitimos presentar. En primer lugar, nos acompaña Silvina Criado. Silvina es actuaria en Economía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con más de 20 años de carrera profesional, 7 de los cuales se desempeñó en consultoría especializada en riesgos y procesos, y los últimos 11 años ha formado parte de Banco Santander México, en donde desde finales del 2022 se desempeña como CFO y en 2024 también como Head of de Estrategia. Desde febrero del 2024 funge el rol de presidenta de la Comisión de Finanzas de la ABM. Beatriz Muñoz, por su parte, es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma en Madrid, con máster en Economía y Finanzas del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, fundado por el Banco de España, y cuenta además con el título de Chartered Financial Analyst. Beatriz tiene una trayectoria en el Grupo BBVA de más de 25 años, donde ha desempeñado de forma exitosa en distintos roles del ámbito financiero y de gestión de activos. En España, estuvo a cargo de la supervisión de las áreas de gestión financiera de las subsidiarias del Grupo BBVA. En el 2018 asumió el rol de Head of ALM and Capital en BBVA México y en 2023 añadió la función de relación con inversores. A partir de febrero de este año se integra como directora general de finanzas o CFO.
Abraham Izquierdo es Financial Risk Manager, certificado por la Asociación Global de Profesionales en Riesgos. Su formación académica comprende la licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la maestría en Finanzas y asignaturas de la maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Abraham es también MBA por la Universidad de Cornell, Johnson School of Business, y por la Universidad de Queens, de Smith School of Business. En el 2023, Abraham se graduó del programa de alta dirección denominado PLD en Harvard Business School. Actualmente funge como director general adjunto de riesgos financieros en Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo la supervisión del balance y del riesgo de tasa, incluyendo entre otras cosas las métricas de sensibilidad y los modelos de comportamiento del balance. Asimismo, se resalta su responsabilidad sobre el seguimiento a la política y estrategias de cobertura del balance. A partir de junio de este año se desempeña como coordinador del Comité de Solvencia del ABM. Y para iniciar el panel sobre aristas y desafíos en la gestión de capital en los bancos, te cedemos la palabra, Abraham. Bienvenidos todos. Adelante. Gracias. Es para mí un honor, de verdad, y un placer. En lo personal, admiro con vehemencia a nuestras dos panelistas, así que aprovechemos su sabiduría de las dos. Yo creo que la pregunta más importante para iniciar este panel, el sueño de muchos de los que estamos conectados y de otros tantos que no están conectados es llegar a ser CFO de un banco. Entonces, desde un punto de vista más relajado, más informal, a ver si a manera de anécdota, desde que estaban chiquitas, cómo soñaron y cómo llegaron en el anecdotario a ser CFO. Entonces, no sé, si quieres empezar, Bea, y luego Silvina. Creo que es bien importante para nosotros esta pregunta. Sí, muchas gracias, Abraham. Bueno, yo también de mi lado, súper honrada, súper feliz de compartir este panel con vosotros dos, a los que admiro también profundamente, y creo que es un privilegio permanente interactuar con vosotros y tener pues ese contraste siempre tan productivo, ¿no? Pues yo a esa pregunta, Abraham, yo te diría que es un cúmulo de circunstancias que te van acompañando, pero sobre todo si hay un ingrediente básico es la constancia y el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que esa es un poco el elemento fundamental y el pilar que sostiene las carreras de avance, ¿no? Es el cúmulo de esos pequeños esfuerzos, de esas pequeñas cosas que haces día a día, que rara vez se ejemplifican en una gran operación, un gran éxito, ¿no? Que es el que te catapulta, ¿no? Yo creo que es mucho más importante, ¿no? La constancia del día a día, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que también las trayectorias, o por lo menos la mía en este caso, distan mucho de ser una trayectoria lineal, ¿no? O sea, yo creo que ha habido altos y bajos, pero lo más importante es saber aprender de esos momentos de valle en el que, oye, pues las circunstancias a lo mejor no te acompañan, pero tienes que perseverar, ¿no? Y seguir persiguiendo pues esa consistencia y esa profesionalidad que te tiene que ir acompañando para que luego cuando surja esa oportunidad y se abre esa puerta, pues te acompañe, ¿no? Yo en mi caso, pues sin duda ha sido fruto también de esta llegada a México, en la que llegué hace 8 años, en la que me han acompañado pues excelentes profesionales, grandes compañeros y también, por supuesto, pues mentores, en el que destacaría pues mi predecesor, Nacho de la Luz, al que admiro profundamente y le tengo un enorme cariño. Y como digo, pues esas circunstancias te tienen que acompañar, y en este caso pues fue una oportunidad para la persona que me precedía, que era Nacho de la Luz, en el que surgió una oportunidad en el equipo holding y se abrió esa puerta, ¿no? Pero como digo, pues sobre todo el resultado de mucho trabajo, mucho compromiso y sobre todo siempre querer abrazar el reto. Esa sería la receta desde mi punto de vista. Muchas gracias, Bea. Decía Luis Pasteur que la suerte favorece a la mente preparada, es mi cita favorita. Sí. Y no cabe duda que aquí tenemos dos mentes muy preparadas. Silvina, ¿nos cuentas tu historia? Sí, seguro. Estaba revisando un poco y además cada vez que escucho que me presentan con toda la trayectoria y todo, se te hace como rimbombante.
Pero lo que más me llamó la atención fueron los 20 años que no los había contabilizado. Y no soy tan grande, solo que empecé a trabajar desde muy chica. Empecé a trabajar desde los 18 años. Y como dice Bea, o sea, yo siempre quise aprender, mi ambición es aprender, poder estar aportando valor. Yo creo que siempre es lo que a mí me ha servido también para la trayectoria que tengo, ¿no? Nunca me conformé solamente con estar, ¿no? O con hacer lo que me dicen, que obviamente también siempre hay que escuchar cuando aprendes y cuando tenés referentes que te enseñan, eso es fundamental, pero también siempre las ganas de querer aportar algo más y poder tener esa ambición y ese objetivo de constantemente que tu presencia y lo que estás tratando de aportar y de decir en este momento sea para agregar valor. Si estás en un lugar, estás porque aportas valor. Entonces, creo que eso es lo que a mí me ha servido para poder avanzar en mi carrera, el tener esa convicción, que obviamente uno se equivoca, seguramente muchas cosas que digo están erradas y otra persona las haría de otra forma mucho mejor, pero el querer realmente genuinamente aportar valor, creo que es lo que ha ayudado en mi carrera. Y te digo que yo tampoco tenía sueño de, o sea, todo el mundo siempre te dice que tenés claro hacia dónde querés ir, ¿no? Cuando te dicen tenés que tener claro tu plan de carrera. Pues yo realmente no tenía claro el path de que iba a terminar siendo CFO. Yo empecé en riesgos, empecé en procesos, hice consultoría, fui asistente, empecé siendo asistente contable. Entonces, la verdad que tener claro el path no lo tenía, pero siempre esta convicción de ambición y de aprender y de aportar valor en ese camino y de estar preparado para decir que sí, porque no todo el mundo lo está, que creo que es un gran aprendizaje, sobre todo si hay mujeres escuchando este lado, ¿no? Siempre se aprende, si uno tiene ganas se aprende, el checklist nunca se completa, siempre que te ofrecen un siguiente puesto hay cosas que no vas a saber hacer, pero tenés que tener las ganas y la convicción de saber que lo vas a poder atacar, por lo menos prepararte y estar ahí para aprender. Entonces, ¿qué te diría? Vine a Argentina, se nota por el acento, hace ya 17 años que estoy en México, encantada de estar en este país y de poder aportar al crecimiento de este país. Y perdón que no lo dije, pero también estoy muy agradecida de que me hayan invitado a estar en este panel y poder compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias, Silvina. Pues ahora sí entremos en materia. Emilio hablaba muy bien de la fortaleza y este panel justo tiene que ver con la fortaleza de los bancos que reside en la solvencia, en el capital. Me gusta mucho a mí el concepto, siempre lo nombro también, de Jimmy Dimon, de balance fortaleza. Me parece que lo acuñó hace algunos varios años y el pilar de ese balance fortaleza es el capital, ¿no? Y una, digamos, prueba relevante a esa fortaleza y a nuestra suficiencia de capital. Creo que esta pregunta es relevante para todos nuestros agremiados, porque las pruebas de estrés, ¿no? Que entregamos el viernes pasado sacando la lengüita por los tiempos tan apretados, son un tema de cumplimiento, pero la pregunta a ti, Silvina, ¿no? Nos gustaría que con el expertise que tienes nos ampliaras un poquito de cómo ir más allá con las pruebas de estrés, más que verlas, yo creo en algunas instituciones un tanto, en otras menos, en otras más, se ven como un tema de cumplimiento, pero yo creo que el valor agregado en temas de planeación de capital, de planeación de dividendos, puede ir mucho más allá. Entonces, quisiera pues, escuchar ahí tu experiencia al respecto. Muchas gracias. Sí, gracias, Abraham. La verdad que sí, las pruebas de estrés no son solo un tema de cumplimiento regulatorio y hay que tomarlas y tratar de aprender de ellas para estar preparados justamente a estas situaciones de estrés, como bien lo dice. Lo más sencillo es, y no sencillo, pero lo más sencillo es poder planificar qué vas a hacer en los siguientes 3 años ante una situación base. Sea un escenario un poco mejor, con una recesión, pero que dentro de todo podés ir configurando, ¿no? Pero la verdad que si no planificas que pueden suceder eventos extremos y no tenés el suficiente capital, liquidez, porque al final el concepto de Jamie Dimon no es solamente capital, es también liquidez,
es control de riesgos, es mindset del modelo de negocio. Si no somos conscientes que eso puede pasar y uno termina planificando que va a ser o un crecimiento exorbitante y en función de eso va a decretar dividendos que te llevan al mínimo regulatorio, pues en algún momento no va a ser suficiente. Entonces, nosotros sí utilizamos mucho los ejercicios de stress test para contrastar y para hacer un challenge a la planificación base que hacemos, que obviamente todos nosotros hacemos una planificación financiera de cómo vemos que va a darse en los siguientes años, qué capital necesitas para eso, qué dividendos vas a pagar, por lo tanto, qué rentabilidad vas a estar dando. Y si te vas al límite, entonces en algún momento puedes no cumplir alguna de esas metas y eso es totalmente contraproducente y en vez de ayudarte a pasar las crisis, te va a empeorar y vas a terminar en una situación peor. Nosotros lo usamos mucho y utilizamos, por ejemplo, las métricas de apetito de riesgo. Tenemos métricas de apetito de riesgo que no solo tenemos en un escenario BAU, o sea, tenemos un límite de capital, un límite de liquidez, un límite de TLAC, en un escenario base, en el que estamos viviendo hoy en día, pero también nos ponemos límites de apetito de riesgos en un escenario de estrés. Entonces, si vemos que estamos en ese momento, pues entonces sabemos que no vamos a planificar un decreto de dividendos o algo que tenga que ver relacionado con la planificación del capital, más allá del apetito que nosotros nos ponemos como límite. Entonces, cuando hacemos esas planificaciones, obviamente eso tiene una consideración, tiene un costo asociado que termina siendo parte de tu BAU, porque al final cuando vos planificás para poder absorber un escenario de estrés, ese apetito también te da un costo que tenés que absorber en función a lo que estás viendo del posible escenario. Muchas gracias, Silvina. Bea, ¿quisieras añadir algo al respecto? Adelante. No, o sea, yo creo que lo ha comentado muy bien Silvina. O sea, yo creo que si hay alguna variable en la que necesitas una planificación prospectiva y de medio largo plazo es el capital. O sea, es muy difícil cambiar el rumbo de un ratio de una manera rápida, ¿no? Las palancas, por supuesto, existen y yo creo que esos ejercicios te permiten listarlas de una manera pues muchísimo más sistemática, pero lo que te das cuenta es que el capital tiene una inercia que requiere pues una anticipación muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que también una de las bondades de estos ejercicios es que generan una visibilidad interna y hacen que estos ejercicios tengan esa visibilidad por parte del top management, incluso del consejo, ¿no? En una variable que es tan relevante para la estabilidad financiera del banco. Y también ayudan a generar algo que también para mí es muy relevante cuando hablamos de capital, que es el accountability interno, ¿no? En el que todo el mundo se haga dueño de esos impactos de capital. O sea, el capital no es un tema que gestiona riesgos, que gestiona finanzas, ¿no? Es un tema que es el resultado de las actuaciones de todos y cada una de las áreas de negocio y, por supuesto, de aquellos que tenemos alguna palanca en las áreas centrales, ¿no? Pero me parece que son importantes para dar esa visibilidad e importancia de un tema tan central para todos, ¿no? Gracias, querida Bea. Alineado un poquito con la pregunta anterior, y me gustó mucho lo que dijo Silvina, porque efectivamente un balance de fortaleza, pues sí, tiene como pilar el tema del capital, pero además involucra temas de liquidez, cumplimiento con pruebas de estrés, entre otras situaciones, ¿no? Y en ese sentido, como que cuando vemos los requerimientos, regulaciones prudenciales, y lineamientos a nivel global distan, ¿no? En distintas geografías, ¿no? Entonces, si podemos poner el ejemplo de Estados Unidos, podríamos decir que han batallado hasta cierto punto, si lo podemos decir en ese sentido, pues con la proporcionalidad, ¿no? Porque los bancos muy grandes, pues sí tienen que cumplir con ciertos criterios, con ciertos índices, en la medida que son de menor tamaño, pues se pueden, digamos, obviar ciertas circunstancias como pruebas de estrés o como algún tipo de indicadores, ¿no? Esa es la marca un poco que vemos y que se está discutiendo hoy en día en esa geografía, ¿no? Cuando pasamos a México, pues sabemos que, como bien lo decía Emilio, también estamos muy bien capitalizados,
¿no? Estamos muy líquidos, ¿no? Como sistema, y somos de los más avanzados en la implementación de Basilea, ¿no? Dicho sea de paso, justo ayer, ¿no? A colación del panel, un colega de Bloomberg me buscó y me dijo, oye, ¿en qué están en FRTB y riesgo de tasa? Y bueno, se está discutiendo y tal, ahorita nos lo dirás tú mejor, pero me dice, no, pues por acá en Brasil me mandó las circulares, ya está en vigor la circular, necesito leerlas y echarme un clavado para hablar más del tema, pero bueno, el tema es que me mandó ahí las circulares en Brasil de la implementación de FRTB, ¿no? Entonces, un poquito con este contexto detrás, quisiera ver, Bea, si nos das tu visión de cómo estamos en estos gaps, en este tema de implementación, de requerimientos prudenciales, de lineamientos en este sentido. Y pues básicamente, dado que como muchos de los que están en el foro sabrán, ustedes son las presidentas de la Comisión de Finanzas, pues dado esto, ¿cuáles son las prioridades de la Comisión de Finanzas, tanto como se pueda decir, obviamente? Sí, bueno, pues yo lo que diría es que como bien comentas, México siempre ha estado un poco a la vanguardia de la adopción de todos los temas relacionados con aspectos prudenciales, ¿no? Y el alineamiento que tenemos hoy en relación pues, a las guías de Basilea yo creo que es muy, muy elevado. Es verdad que todavía tenemos algunos gaps, algunos de ellos muy relevantes, como el que acabas de comentar del riesgo de mercado, pero tenemos una alineación que siempre y de manera consistente yo creo que se sesga hacia la óptica más conservadora o esa versión más ácida que permiten las normas, ¿no? Y yo creo que tenemos múltiples ejemplos de ello y quizá pues, uno de los más significativos y también relativamente reciente pues es la normativa de TILAC, en la que pues, en el año 2021 se anunció un nuevo requerimiento para los bancos sistémicos que ahondan un poco en ese criterio de proporcionalidad, pero que es una manifestación clara de que ese criterio de proporcionalidad pues, está también implantado en México, ¿no? Yo lo que diría en esos criterios de proporcionalidad es que, oye, pues tiene sentido y es razonable exigir una carga normativa y sobre todo de reporting un poco menos gravosa para las instituciones que tienen menor tamaño, menos recursos, pero siempre hay que establecer, desde mi punto de vista, unos límites en el que todas las instituciones deberían tener claro que tienen que acometer, ¿no? O sea, ahora Silvina hablaba de ese marco de apetito al riesgo, yo creo que es algo fundamental, ese es el eje rector en el que todos deberíamos tener, pues, cuáles son los umbrales sobre los que nos sentimos cómodos y cuáles son aquellos en los que empezamos a generar cierta desconformidad, para los que tendríamos que tener palancas un poco que reaccionasen y que permitiesen elevar esos requerimientos. Y sobre todo en los ejes que hemos venido comentando, ¿no? O sea, solvencia y liquidez a mí me parece que son irrenunciables, ¿no? Nosotros tenemos, pues en liquidez es bien conocido, el CCL, que es el indicador de corto plazo, el CFN, el de largo plazo. A mí me parece que esos dos indicadores más, oye, pues la batería de indicadores internos que se puedan establecer, me parece que son básicos y deberían ser mandatorios más allá de lo que exija la propia regulación. Me parece que es muy importante tener esa visibilidad nítida de cuáles son tus umbrales de tolerancia y cuánto resistes y cómo de vulnerable estás ante potenciales fugas de liquidez. Y luego, pues también en términos de solvencia, pues me parece básico, ¿no? Y como comentábamos ahora, la realización de esos ejercicios de estrés, ¿no? De qué puede ocurrir en caso de que las cosas no evolucionen como tenemos pues ahora mismo previsto, pues me parece fundamental, ¿no? Entonces yo diría que tiene que haber un equilibrio entre, oye, pues esa mayor exigencia que de manera lógica, natural y racional se tiene que exigir a bancos sistémicos cuyo impacto en caso de tener problemas, pues evidentemente sería mucho más relevante en la economía, pero también preservar determinados mínimos que todos los bancos deberían estar observando, ¿no? En Estados Unidos, pues por ejemplo, hubo en el caso de Silicon Valley Bank, ¿no? Pues este OCI de las carteras, ¿no? Que no era mandatorio, ¿no?
yo creo que sí que es algo básico, ¿no? Y con independencia de que sea mandatorio o no, yo creo que todos los bancos y todos los gestores y el equipo directivo y el consejo tiene que tener muy bien visualizado, oye, pues cuáles son esas cosas que quizá por regulación no tienen por qué aflorar en los estados financieros, pero evidentemente son una señal de alerta clara, ¿no? Yo creo que en la Comisión de Finanzas pues venimos trabajando varios años de una manera muy coordinada, muy decidida, tratando de impulsar iniciativas que yo creo que son muy relevantes para la industria. La que has comentado, pues posiblemente esté en nuestro top 1, ¿no? Tener pues ese avance en la regulación de riesgo de mercado que parte primero por la separación de los libros. Hay algunas instituciones que ya cuentan con ello, con esa separación clara entre el Banking Book y el Trading Book, pero sería un poco nuestra primera medida en la que creo que tenemos que avanzar de cara a poder prever pues el establecimiento de unas métricas como ya requiere la guía de Basilea, sobre todo en la parte del Banking Book, en los dos ejes, ¿no?, de valor económico y margen, y luego pues potencialmente evolucionar a cualesquiera que sean los requerimientos que se tengan que establecer en términos de capital, ¿no? Eso es una apuesta súper decidida que estamos empujando desde la Comisión de Finanzas, ahora de estabilidad financiera, pero que creo que es algo en el que estamos poniendo pues muchos recursos y mucho foco, ¿no? Luego tenemos temas pendientes que afectan a lo mejor más a los bancos sistémicos relacionados con el TLAC, la fórmula, la incorporación de nuevos instrumentos, pues derivas un poco de una normativa que tuvo pues una adopción muy rápida en relación a lo que tuvimos en otros países y yo creo que requiere, ya pasados 4 años, una reflexión de dónde estamos, ¿no? Y luego, quizá también en términos prudenciales, porque tenemos otra serie de iniciativas en la Comisión de Estabilidad, pero me parece muy relevante ahondar en palancas adicionales de gestión de liquidez en situaciones de crisis, ¿no? Creo que ahora mismo pues, tenemos una evolución en cuanto al acceso a las facilidades de Banco de México, pero creo que en relación a las palancas de ese acceso en situación de emergencia que tienen otros países, tendríamos que tener pues una reflexión sobre si las herramientas que tenemos hoy de acceso a las facilidades del Banco Central son suficientes, son ágiles y son efectivas, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los 3 quizá aspectos que serían un poco la prioridad para la Comisión de Estabilidad Financiera. Evidentemente tenemos otros, pero yo creo que destacaría esos 3. Gracias, Bea. Silvina, ¿quisieras añadir algo sobre este tema? Yo creo que lo dijo muy bien y si voy a añadir algo, lo voy a añadir desde otra óptica porque estoy totalmente de acuerdo con un principio de proporcionalidad dentro del país, obviamente. No es lo mismo el efecto que puede tener la caída de un banco sistémico que de un banco no sistémico, pero sí creo que tenemos que tratar de jugar con un piso parejo y estoy hablando cuando nos comparamos con otros países, ¿vale? Y con otras regulaciones que se han implantado que hoy están vigentes en otras jurisdicciones. Yo soy una ferviente creyente de que tenemos que asegurar la estabilidad financiera del país y en eso trabajamos de la mano con la BM y con nuestra Comisión de Estabilidad Financiera, con los reguladores para poder garantizar eso, pero también es cierto que necesitamos tener una regulación inteligente, si me dejas usar la palabra, porque al final el papel que jugamos las instituciones financieras en el desarrollo económico de un país es fundamental. Entonces tenemos que tratar de llegar a un punto donde sí se pueda tener esa estabilidad financiera deseada y no poner en riesgo más de la cuenta lo que estamos trabajando, pero tampoco llegar a un punto de asfixia donde no se pueda jugar el papel de realmente seguir prestando a la sociedad para poder fortalecer la economía. Entonces, cuando vemos realmente la comparación de las diferentes regulaciones en Europa, en Estados Unidos, en México y en otros países de Latinoamérica, hay que ponerlo siempre en términos relativos, porque al final mientras más regulación tengas en un país, es más una barrera de entrada. Entonces yo creo que asegurar la estabilidad financiera y la fortaleza del sistema financiero es fundamental, porque si no tampoco habría inversión. O sea, es jugar, ¿no? Es una balanza que hay que mantener siempre en equilibrio, ¿no?
cómo asegurás que tu sistema financiero está sano, líquido y solvente para que las inversiones lleguen, pero a la vez tenés que garantizar que podés seguir dando a la economía ese flujo que se necesita, sobre todo en un país como México, donde la penetración crediticia y el que los bancos actuemos en ese piso que nos toca pueda llegar a tener ese efecto en la economía que está buscando la regulación también, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, muy cierto, querida Silvina. La siguiente pregunta, quisiera ver un poquito la opinión de las dos, porque creo que es bien relevante. Estamos en una coyuntura bastante particular. Ha habido, digamos, ciertos temores, cuestionamientos sobre el ciclo de crédito a nivel global, ¿no? Incluso por ahí salió esta discusión de las cucarachas bajo la alfombra, ¿no? Habíamos visto, hablando de los mercados spreads históricamente bajos, ¿no? Ya en los últimos días, sí vimos un spike en ciertos CDS, sí vimos un spike en el índice MOVE de renta fija en Estados Unidos, ¿no? Incluso en la última encuesta de Bank of America de Fund Managers se sigue hablando del crédito privado, ¿no? Como pues básicamente el origen de un gran evento de crédito, ¿no? Entonces digamos que hay incertidumbre, cierta incertidumbre al respecto, ¿no? Para no ir más allá de lo que debe ser. Esto un poquito ligado a lo que para mí, ¿no? Ya ustedes que son las expertas nos dirán, deben ser o son los principales usos del capital, ¿no? Que desde la perspectiva de un servidor, pues son el crecimiento orgánico de la institución, del banco, el crecimiento inorgánico, el retorno al accionista, obviamente, que por ahí ya lo platicabas y lo tocaste tú, Silvina, y evidentemente cualquier contingencia, ¿no? Sea regulatoria o de cualquier otra índole. Yo le aprendí a otro CFO brillante, al que admiro, el concepto de Balancing Act, ¿no? Entonces yo les preguntaría a las dos, empezando por ti, Silvina, en ese concepto de Balancing Act, ¿cuál es tu approach entre eficiencia y optimización del capital en este marco, en esta coyuntura de cierto estrés? Adelante, Silvina, gracias. No. A ver, yo te diría que es justamente un balance continuo, ¿eh? Y no es que lo haces una vez al año y con esa proyección te quedas, sino que es algo que tenés que ir ajustando a lo largo del año y del ciclo a medida que van pasando diferentes eventos. Yo soy una creyente de que el capital que tenemos los bancos tiene que ser usado para el crecimiento orgánico porque eso obviamente fortalece la economía, siempre y cuando ese crecimiento orgánico sea rentable, ¿no? Entonces, creo que siempre hay un threshold que siempre miramos cuando hablamos de inversiones, y al final una inversión inorgánica es lo mismo o debería compararse de igual forma que una inversión orgánica. Y entonces un poco lo que yo uso como concepto en general cuando hablo con los negocios es earn the right to growth. Es decir, hay que ganarse el tener esa asignación de capital, porque el capital es un recurso escaso, es un recurso caro y es un recurso que tiene diferentes usos, como estás diciendo. Y si realmente le empezamos a poner una capa sobre la capa, ¿no? Y entonces voy a usar todo esto para crecer, pero además tengo que tener este buffer adicional de capital, y además este otro, y además este otro, y además este otro, sería un monto infinito que sería muy difícil de rentabilizar. Esa es la realidad. Entonces tenemos que tener un approach donde, un mindset muy claro hacia los generadores de negocio, de que necesitamos siempre pensar en cómo rentabilizamos cada peso de capital que estamos invirtiendo. Eso es fundamental. Puede haber apuestas, seguro que puede haber apuestas. Puedo apostar en un negocio nuevo, puedo apostar en un cliente, hay siempre eso. Pero siempre tiene que estar con la visión de cómo lo voy a rentabilizar. Porque al final el capital no crece debajo de las plantas, ¿no? Es algo que tenemos que optimizar. Entonces, siempre ese equilibrio de, ok, sí está para usar siempre y cuando haya una rentabilidad o haya un business plan que lleve asociado un crecimiento adicional, ¿no? Y la otra, hay palancas que tienen que ver con optimización de capital, hay muchos instrumentos en el mercado financiero mexicano realmente todavía no está maduro en ese sentido, ha habido operaciones
estamos empezando a usar ese tipo de instrumentos, que básicamente es empezar a descargar el riesgo, ¿no? El riesgo de la pérdida inesperada, descargarlo en jugadores que tienen un diferente apetito de riesgo, ¿no? Entonces, podés utilizar ese tipo de instrumentos que te permite el mercado, donde descargas cierta parte de ese riesgo para poder, con ese dinero del inversionista y esa nueva inyección que tenés, poder invertirlo en negocios más rentables, ¿no? Y entonces, al final, es como armar un ciclo o un círculo virtuoso, ¿no? Donde sí invertís, pero esa inversión tiene que generar orgánicamente una rentabilidad para poder seguir invirtiendo. Y tenés que tener en cuenta, obviamente, en ese círculo hay una parte que se va y está muy bien asignada, que es la rentabilidad que debes al inversionista, ¿cierto? Gracias, Silvina. Bea, ¿cuál es tu view del Balancing Act, que comentábamos? Sí, o sea, yo creo que como comenta Silvina, yo creo que ya llevamos varios años en los que vamos evolucionando hacia una transición en la que de manera cada vez más patente, pues ya no nos fijamos solo en la cuenta de resultados, ¿no? Sino cómo de productiva es esa cuenta de resultados en relación al capital que consume pues esa originación y ese flujo, ¿no? Entonces, yo creo que ya prácticamente, pues desde luego en todos los bancos globales, pues se manejan métricas en relación a ese capital consumido. Y eso está haciendo que un poco lo que comentaba al principio de ese accountability y esa labor en la que tenemos que ser pues súper didácticos de tal manera que todo el mundo abrace pues esa responsabilidad de cuidar pues el recurso más escaso que tenemos, que es el capital, ¿no? Y que pues los propios banqueros cuenten con esas herramientas, con esos juegos, ¿no? De cómo pueden estructurar las operaciones y en función de esa estructuración cómo pueden incidir en la rentabilidad o no de una operación. Por supuesto, el mundo de la rentabilidad no es un mundo de blancos y negros, siempre hay grises y siempre tienes que dar al negocio un poco el espacio de generar palancas, que si una operación pues en los estándares que establece cada banco pues no llegan al umbral exigido, pues ellos tengan un poco los mecanismos visualizados de cómo podrían llevar esa operación hacia a un nivel superior, ¿no? Y creo que eso también supone un esfuerzo fundamental en términos informacionales, ¿no? O sea, hay procesos que son absolutamente transversales, pero que tienen una incidencia muy importante en el consumo de capital, que es, por ejemplo, pues el tema de garantías, pero podría haber muchos otros, ¿no? Entonces, esos procesos que son transversales, que involucran, pues, por supuesto, las áreas de negocio que originan una operación y que tienen documentada una garantía, cómo la documentan, cuál es la naturaleza de esa garantía, las áreas de procesos, de operaciones que queden bien registradas, cómo migran esos registros, ¿no? A las áreas de riesgos, cómo migran a las áreas de finanzas, ¿no? Entonces, yo creo que es un esfuerzo titánico, ¿no? En términos informacionales, pero que realmente tienen un impacto pues muy relevante en los consumos, ¿no? El que los estados financieros de las compañías estén actualizados, que tengas toda la información bien documentada. O sea, son cosas que creo que un poco con la incidencia y el poner en valor también esa exigencia de rentabilidad, pues está ya permeando, ¿no? En toda la organización y yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? O sea, que tengamos un accountability bueno y que ya todo el mundo tenga incorporado pues esas métricas y un poco pues ese seguimiento que antes pues básicamente eran seguimientos en base a cuenta de resultados, cuota, volúmenes, originación, pero que de manera pues mucho más drástica están teniendo pues este peso nuevo en esas métricas que condicionan pues tu marco de apetito hacia determinados segmentos, determinado tipo de operaciones, operaciones inorgánicas y el fomento de lo que se llaman capital light businesses, ¿no? Que son aquellos pues que tienen ese perfilamiento amable en términos de consumos de capital y que generan retornos pues muy atractivos y que dentro de la estrategia de las organizaciones pues generan también una apuesta y un impulso diferencial en los últimos tiempos, ¿no? Muchas gracias, Bea. Pues vamos con un par de preguntas técnicas, una para cada una, ¿no? Ya al final lo técnico.
¿no? Entonces, primero, si nos das tu visión, Bea, sabemos el contexto, ¿no? Con Credit Suisse de los AT1s, pero además hace, ¿qué habrá sido? Algunos meses, ya no sé cuántos, sacó APRA, que es el regulador australiano, una propuesta, ¿no? Dentro de un paper para quitar la parte del AT1 y trasladarlo todo a Tier 2, ¿no? Hablando de emisiones de capital, ¿no? Para poner un poquito de contexto, perdón, al respecto, ¿no? Sabemos que hoy esos additional tier 1 o emisiones, como le podríamos decir, de capital básico adicional versus las de capital complementario, ¿no? Que se les dice tier 2, ¿no? Cuando hablas de estos AT1, en este sentido son más caros, pero tienen más calidad, te computan dentro de ciertos ratios como el de apalancamiento, evidentemente el ratio de capital básico, y cuando en particular en México ves límites regulatorios, ¿no? Para prestar, por ejemplo, pues se basan en el capital básico, ¿no? Entonces, pues tiene esos pros, los contras, ¿no? De lo que pasó con Credit Suisse, como ya dije, ¿no? Y el Tier 2, pues evidentemente es menos oneroso. Ya nos dirás tu visión, Bea, pero pues esa es la pregunta. AT1 versus Tier 2, desde el punto de vista de una CFO tan brillante como tú, ¿qué nos dices? Bueno, yo, claro, pertenezco a BBVA y es público y conocido que nosotros solo tenemos Tier 2, ¿no? Entonces, deberíamos tener una respuesta contundente para responder esta pregunta. Mira, yo te diría que en nuestro caso, pues quizá el indicador y el requerimiento más ácido que tenemos es el requerimiento de TLAC, en el que, pues en el caso de México, tenemos una cuasi equivalencia. Es verdad que hay un tecnicismo por las emisiones que tienen vencimiento en el último año, en el que podríamos tener computabilidad total hasta ese último año frente al capital que va perdiendo 5 años antes de esa fecha, pero podríamos decir que hay una cuasi equivalencia, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de acometer ese ratio y teniendo además una distribución exigente de dividendos que marca un poco la madurez y la disciplina del negocio, que en nuestro caso pues siempre ha rondado el 70%, pues nosotros tratamos de eficientar al máximo el coste de ese requerimiento, ¿no? Para nosotros hoy el instrumento más barato para cumplir ese requerimiento es el Tier 2 y es un poco como estamos afrontando pues, el requerimiento TLAC, ¿no? Que como digo, pues para nosotros es el más exigente. En términos de los ratios que sí que tienen ese condicionamiento que comentas del Tier 1, pues nosotros sí que tenemos un ratio confortable y realmente no tenemos pues estrés en ninguna de las métricas que sí que tienen esa referencia como condicionante. O sea, nuestro core es equivalente al Tier 1, pero tenemos pues bastante holgura a la hora de gestionar un poco el capital y los diferentes indicadores, ¿no? Que están ligados a eso, pues temas de relacionados y demás, que sí que podrían favorecer una situación de esas. Y luego, en nuestro caso, pues se añade también una complejidad un poco más técnica, ¿no? Que nosotros, al pertenecer a un grupo global, sí que tenemos una ineficiencia de cómputo en los AT1s emitidos localmente, ¿no? Entonces, eso hace que las circunstancias que ya apoyarían pues, una estrategia orientada al Tier 2 se refuercen con esa situación. El AT1 también tiene otras ventajas, ¿no? En el sentido de que pues, tu cuenta financiera pues, tiene, la verdad, que una vista más robusta, ¿no? Porque los pagos de intereses pues, se consideran distribuciones de dividendo, ¿no? Como distribuciones de capital. Entonces no van a la cuenta de margen y eso pues genera una vista pues más potente, pero esos serían un poco los condicionantes en nuestro caso. Evidentemente, pues como digo, hay que tener en cuenta también cómo estás en ese tipo de ratios que están más ligados al AT1, ¿no? Mil gracias, Bea. Va una para Silvina. Hablamos de la escasez justo del capital. Y ya yéndonos un poquito pues, más técnicos hasta nivel operación, línea de negocio, medición de rentabilidad por operación o por línea de negocio, si mides a las líneas con una rentabilidad mínima,
con un capital regulatorio, con un capital económico. O sea, ya igual sí es muy útil para pues algunos de los colegas que están conectados y están pensando en implementar su modelo de rentabilidad, el escuchar también de tu parte, cómo se hace pues desde el nivel macro, ¿no? Hasta la operación, esa medición, asignación del capital y cuáles son esos criterios que se deben considerar, que creo que es, dado que es escaso, como se dijo, el capital, es una pregunta y tu visión bien relevante, querida Silvina. Sí, te diría que es algo que evolucionó con el tiempo y con la visión de lo que hemos estado viviendo, ¿no? A medida que las reglas de capital se han ido poniendo cada vez más exigentes desde los mínimos, pues la medición de rentabilidad que hacemos la hacemos en función al capital regulatorio, ¿vale? Ahora, debo hacer un caveat, y es, depende cómo quieras ir midiendo y qué estés viendo. Yo lo separo entre rentabilidad ex ante y ex post, que obviamente tienen que hablarse, ¿no? Entonces, nosotros, o yo tengo una creencia de que lo que no se mide y no sabes qué está sucediendo, en algún momento te puede explotar o te puede llevar a tomar decisiones que son erradas. Entonces, nosotros sí trabajamos con thresholds cuando hablamos de originación, ¿vale? Threshold que van hasta la mínima granularidad. Es decir, nosotros sabemos si las operaciones que están entrando al balance cumplen o no con nuestro mínimo de rentabilidad. Pueden no cumplirlo, como lo hablamos en una pregunta anterior y también lo recalcó Bea. Podés tomar, yo le llamo apuesta, ¿vale? Pero al final es una inversión y podés tomar eso, pero tenés que saber cuánto estás tomando. Porque puede pasar que si vos no sabés, si no tenés el mínimo, no lo estás midiendo, no sabés si lo que estás poniendo por debajo del cost of equity, del costo de capital, perdón, que uno tiene como referencia, no cada entidad tendrá su cálculo de cost of equity. Si no lo sabes, puede llegar un momento donde más del 40, el 50% de tu balance o 60, o lo que quieras, lo estás metiendo bajo el cost of equity. Entonces, para poder saber realmente, como si fueses a jugar al casino, cuánto realmente querés apostar en cada momento y cuánto te sentís cómodo del negocio viendo cuál es una apuesta de inversión y cuánto realmente te va a generar un ingreso con tan disonante que te va a llevar a un crecimiento orgánico del capital, para nosotros esa medición es fundamental. Entonces sí llevamos una medición muy exhaustiva de, los thresholds que tenemos de capital para cada segmento producto, ¿vale? Y sabemos en cada momento cuánto es lo que estamos admitiendo por debajo del cost of equity. Y después está, una vez que pasa, porque obviamente las operaciones, y depende del maturity de la operación, pero si vos estás hablando de una hipoteca, el ingreso es long to value, ¿no? Lo estás mirando con unos flujos futuros que vas a estar teniendo. Entonces, después tenés que ver, ok, cómo eso se va hablando con tu rentabilidad ya real que estás teniendo, ¿no? Y entonces ahí sí tenemos mediciones que también están relacionadas a capital regulatorio, ¿vale? A nivel área de negocio y a nivel producto para poder ir midiendo, ok, voy haciendo esto en la entrada, cómo se va viendo en la salida, que tenés también circunstancias excepcionales, puedes tener algún evento de crédito, que tuviste un impacto en provisiones, etcétera. Entonces tenés que ir viendo las dos partes. Y sí, una de las cosas que yo pido, pues yo soy una gran creyente del capital económico, que mide al final cosas que el regulatorio puede no llegar a medir, sí aquellas operaciones que están, que tienen un grado de riesgo muy alto, muy diferente a lo que está seteado en el estándar regulatorio, sí le ponemos una segunda capa de visión de gestión de riesgo, que sería como la parte de capital económico, ¿no? Aquellas operaciones, no sé, si uno está en modelos internos foundation o en estándar, que da igual el maturity con el que vos estás admitiendo una operación, pues al final la madurez o el vencimiento de la operación sí tiene un grado de riesgo mayor o menor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que quizás son estandarizadas en el capital regulatorio, sí tratamos de darle un twist, tanto en la parte de grandes clientes como de carteras más retail, donde nosotros trabajamos y tenemos unos modelos que le llamamos risk-based pricing, ¿vale? Que trabajamos junto con el equipo de riesgos, donde lo que hacemos es tratar de poner estos thresholds a los diferentes niveles de riesgo que estamos admitiendo. Gracias, Silvina. Pues tenemos muchas preguntas. Voy a, por temas de tiempo, a tomar dos.
para responderse, ¿no? Entonces, primero, Bea, si me ayudas, está buena esta. Dice, ¿cuál consideras, desde tu perspectiva de CFO, que es hoy la variable macro más determinante para su planeación de capital? ¿Inflación, tasas, crecimiento económico o riesgo político? Bueno, yo creo que de esas hay algunas variables más de corto plazo y otras de largo plazo, ¿no? O sea, yo creo que temas asociados al riesgo político, a la seguridad jurídica, tener independencia de poderes, contar con un banco central independiente y robusto, como es el caso de Banco de México, y un sistema judicial pues que funciona bien y de manera adecuada. Yo creo que eso es lo que más te determina pues tu salud financiera en el largo plazo, pero no solo de un actor tan relevante como es el sector financiero, sino en general de la salud financiera del país en su conjunto, ¿no? Entonces, desde luego, si estuviésemos poniendo en riesgo, ¿no?, en todos esos elementos, creo que eso sería sin duda lo que más condicionaría pues cualquier perspectiva de largo plazo, ¿no? En términos ya de variables de más corto plazo, pues quizá la variable que más condiciona pues es las variables de crecimiento, ¿no? O sea, yo creo que este año hemos tenido una afectación muy importante, por ejemplo, en términos de inversión. La inversión privada pues, va decreciendo de una manera muy relevante. Las cifras ya generan caídas del menos 7%, y yo creo que es algo pues muy relevante, ¿no?, para el tejido productivo del país, ¿no? O sea, necesitamos que las incertidumbres se despejen. Desde luego, oye, pues que las incertidumbres asociadas pues a la renovación del tratado, toda la situación arancelaria, luego también los temas relacionados con la reforma judicial, ¿no?, pues acaben de despejarse, ¿no?, y tengamos pues claridad para generar un entorno de inversión pues que impulse realmente pues de manera definitiva el tejido productivo y que empecemos a crecer pues de una manera mucho más acorde al potencial del país, ¿no? Las tasas en general, pues por supuesto el sistema financiero en general funciona con tasas al alza mejor que con tasas a la baja. Es verdad que en general la sensibilidad de tasas del sistema financiero mexicano pues es razonablemente acotada a lo que tenemos en otras jurisdicciones, fundamentalmente porque todo el activo asociado a la inversión crediticia en el mundo minorista es en general a tipo fijo, y eso genera una protección importante, y también pues seguimos teniendo pues una base de depósitos poco sensible, granular, y en general hace que también pues los niveles de sensibilidad pues estén acotados, ¿no? Entonces, yo diría que es eso, o sea, al final las variables de crecimiento, que por supuesto condicionan también los entornos de mora, ¿no? O sea, desde luego una desaceleración importante en el país, pues la primera variable de afectación pues es la variable de empleo, y como consecuencia pues todos los indicadores de saneamiento, y son los que pues rápidamente inciden también en la cuenta de resultados y por tanto en el ratio de capital. Fíjate, eso último que dijiste creo que es muy relevante con respecto al tema del funding. Y sí creo que en particular, como bien decías, en México todavía ese franchise deposit, ¿no?, que es estable, que incluso puede permear como una cobertura natural en los balances, sigue siendo sólido. La semana pasada, Morgan Stanley sacó un paper bastante bueno comparando México con el caso de Brasil. Y estoy con todo este rollo, pues está relacionado a la segunda pregunta. Un poquito comparando con el caso de Brasil, y con una tesis, un poquito de cómo este franchise deposit en algún punto puede verse presionado por un apetito de mayores tasas, ¿no? Y entonces la segunda pregunta que se la haría a Silvina
justo tiene que ver pues con esto y supongo que una visión también un tanto más amplia, porque dice, ¿cómo ves, Silvina, que afecta la competencia con las fintech y los nuevos jugadores digitales al equilibrio justo entre la capitalización y el crecimiento de los bancos tradicionales? Y ya de mi cuchara, pues lo que decíamos ahí del tema del funding, ¿no? Gracias, Sí, Silvina. seguro. A ver, voy a empezar diciendo que siempre la competencia viene bien y sobre todo le viene bien a nuestros clientes. O sea, porque nos lleva a un punto donde no nos tenemos que sentir nunca cómodos. O sea, siempre tener un competidor y lo hemos visto con los competidores naturales del sistema financiero, que somos los incumbentes que hace años que estamos, pues el hecho de que surgen. Sí. Hola Silvina, perdón que te interrumpa Silvina, buenas tardes. Ya no te escuchamos. Ya no te escuchamos Silvina, perdón. Ellos sí lo escuchan. Hola Silvina. ¿Es aquí en piso? Ya, perdón. ¿Es aquí en piso? Que no me Rod, si escucho. nos ayudas, creo que se está ahí entrelazando. Sí, ya te escuchamos. ¿Puedes hacer una prueba, por favor, Silvina? Hola. Ya, Ya te escuchamos. muy Por amable, ahí, gracias. Rod, ¿podemos continuar? Sí, gracias. Sí, adelante, por favor. Ya, parece que ya. Gracias, Silvina. Ah, ah, no sé hasta dónde escucharon, pero voy a resumir la primera idea, que es que para los clientes y para los consumidores en México el tener estos nuevos jugadores es bueno porque nos fuerza a todos a estar siempre pensando en sus necesidades y en cómo podemos aportar valor. En cuanto al tema de capitalización, yo creo que sí es algo muy importante el que tengamos el piso parejo, como lo dije, y no solo por un tema de rentabilidad, quién puede ganar más o menos, sino por un tema de cuidar justamente los ahorros de los clientes. Si estos nuevos jugadores pueden empezar a captar depósitos con unas reglas diferentes a las que tenemos los bancos, eso es un riesgo. Entonces, creo que es fundamental el tener un piso parejo para poder cuidar la estabilidad financiera, pero también para que las inversiones que hagamos puedan seguir siendo rentabilizadas. Y del tema del funding, que también leí el paper que comentás de Morgan Stanley, la verdad muy interesante, es cierto, es una realidad que nos va a alcanzar. O sea, todavía México, en temas que en otras geografías han avanzado mucho, sobre todo digitalización y eliminación del cash, que te lleva solo la consecuencia de que los consumidores y los clientes empiezan a ver su dinero efectivo de otra forma y por tanto nos empiezan a exigir otros pagos y otras rentabilidades, yo creo que lo va a alcanzar a México. Vamos a llegar a un estado de digitalización de la economía superior al que tenemos hoy, estoy convencida, y eso va a llevar a tener que, no solo por la competencia de la fintech que tenemos, sino por el awareness, la educación financiera que empiezan a tener los clientes una vez que empiezan a ver que solo con dejar su dinero en algún wallet que le da por lo menos 2 centavos de ganancia, son 2 centavos versus 0. Entonces yo estoy convencida que eso va a suceder. Ya si los ciclos de tasa te daban una tendencia clara en México de que a bajada de tasas había un cambio en el mix de depósitos, hoy eso se está manteniendo un poco más estable. Eso quiere decir que ya hay y empieza a haber otra tendencia en los depósitos de la gente y en lo que espera esa gente de sus depósitos. Pues un aplauso. Muchas gracias. O sea, brillantes las dos. Gracias, Rod. Gracias, ABM. Fue un gran panel. Muchas gracias, Muchas Abraham, por la gracias. moderación, ¿eh? Gracias. Gracias, Abraham. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias, Bea. Muy enriquecedor su panel. La verdad es que con la experiencia que nos compartieron se fortalece mucho el aprendizaje en cuanto a regulación y gestión financiera de los bancos.
Vamos a dar inicio, por favor, a nuestra siguiente conferencia. Los invitamos a continuar con nosotros en la conferencia 100 años del Banco de México y